Enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares corresponden a los trastornos del sistema circulatorio que incluyen el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Las enfermedades cardiovasculares son el producto de la longevidad, de cambios de estilo de vida y de ámbitos poco saludables. Los factores de riesgo son predictores, ya que, puesto a que su presencia está fuertemente relacionada con la aparición posterior del daño vascular, hay características personales del individuo que no se pueden intervenir, como el sexo, la edad y el perfil genético. Los factores ambientales se caracterizan porque son los que se pueden modificar el propio individuo y pueden disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, como lo es el tabaquismo, valores elevados del colesterol en la sangre, sedentarismo, obesidad y sobrepeso. Los factores personales, como el sexo, edad y perfil genético, son factores que no se pueden modificar. Los varones tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular que las mujeres y la presentan en edades más tempranas. Después de la menopausia, el riesgo de las mujeres aumenta, pero no es menor que el del sexo masculino. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón no está bombeando suficiente sangre para satisfacer las necesidades del organismo. Las arritmias son alteraciones de la frecuencia, ritmo, generación y conducción del impulso cardíaco. La hipertensión es la elevación de los niveles de la presión arterial y de forma continua o sostenida. La angina de pecho es el síntoma más característico de la cardiopatía isquémica y es manifestación de la isquemia miocárdica. Ocurre cuando el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno cardíacos y el síndrome metabólico. Finalmente, es importante hablar sobre el síndrome, ya que es un complejo de desorden que afecta a varios sistemas, como el de endocrino y el vascular, que conlleva al aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular y especialmente a la enfermedad coronaria. Infarto agudo al miocardio. Generalidades. El infarto agudo al miocardio junto con la angina de pecho son tipos de cardiopatías isquémicas, es decir, una enfermedad provocada por el deterioro y la obstrucción de las arterias del corazón, arteriosclerosis coronaria. Se produce por una acumulación de placas de colesterol, lípidos o grasas y células inflamatorias en las paredes arteriales, provocando que el corazón no reciba sangre suficiente. Etiología. Cualquier persona puede sufrir un infarto agudo del miocardio, pero no todos tienen el mismo riesgo. Las personas con más probabilidad de riesgo son las personas que tengan patologías cardíacas o de edad avanzada. ¿Qué puede provocarlo? Una obstrucción de las arterias coronarias debido a la acumulación de la grasa en sus paredes, la arteriosclerosis. Coágulos de sangre que obstruyan la arteria coronaria, arteriotrombosis. Contracciones que estrecha una arteria coronaria o impida el paso de la sangre al corazón. Enfermedades crónicas del corazón como arritmias o insuficiencia cardíaca, y factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, etc. Sintomatología. Pueden manifestarse en distintas combinaciones sin ser necesarias presentar todos para confirmar un diagnóstico. Dolor muy fuerte y opresión en el pecho que puede aparecer de forma brusca o durante el ejercicio. Puede acompañarse de dolor en otras partes del cuerpo como la mandíbula, el cuello, la espalda, el brazo izquierdo o en la zona abdominal. O el dolor desaparecerá en reposo, ni varía con movimientos ni con la respiración. Otros síntomas que puede presentar es mareo intenso, sudoración, cansancio, latidos anormales del corazón, dificultades para respirar, náuseas o vómitos. Duración de dolor es aproximadamente mayor a 20 minutos. Diagnóstico. El tiempo para diagnosticar un infarto agudo del miocardio es un factor de importancia vital. Cuanto más tiempo pase desde los primeros síntomas hasta que se atienda al paciente, mayores son los problemas que puede causar en el corazón. Incluso podría provocar la muerte si no es atendido a tiempo. Las dos pruebas más comunes que podemos encontrar sería el electrocardiograma, que registra la actividad eléctrica del corazón, y una resonancia magnética usada solo en casos de dudas en el caso. Tratamiento. Un tratamiento quirúrgico puede ser la angioplastia o cateterismo cardíaco. Consiste en colocar un material en forma de malla en la pared de la arteria coronaria para hacer fluir la sangre correctamente. Puede ser un stent convencional elaborado con metal o farmacoactivo que va a liberar fármacos o enzimas que evitan la obstrucción del stent a lo largo de los siguientes meses o años a partir de su implantación. El bypass coronario consiste en implantar un puente para que la sangre pueda esquivar el bloqueo provocado por la obstrucción. Consiste en unir una vena de la pierna, por ejemplo la vena safena, o una arteria del antebrazo, una arteria radial, y la conectamos a la arteria coronaria.
Un tratamiento farmacéutico es la estatina, el ácido acetil salicílico, betabloqueantes, anticoagulantes, vasodilatadores y diuréticos. Enfermedad coronaria. También se denomina cardiopatía isquémica o insuficiencia coronaria. Se debe a una reducción del diámetro de las arterias coronarias y la consecuente isquemia y déficit del aporte del oxígeno al miocardio, insuficiente para cubrir las demandas del músculo cardíaco. Es la principal causa de la muerte en la mayoría de los países y según la OMS, en el 2008 fallecieron 36.000 personas a causa de los trastornos cardiovasculares. Se calcula que para el 2030 morirán alrededor de 23.6 millones, principalmente por cardiopatías. Su etiología va a ser aterosclerosis coronaria, espasmos arteriales y trombosis coronaria. La fisiopatología es un proceso crónico, se inicia durante la adolescencia y va a ir progresando lentamente durante la vida. Existen diversos factores que van a predisponer a alguna cardiopatía, pudiendo acelerar o modificar un proceso inflamatorio crónico y complejo conllevado a una placa aterosclerótica fibrosa. Los factores de riesgo modificables van a ser el estrés, hormonas sexuales, anticonceptivos orales y el alcohol. Y algunos de los factores no modificables va a ser la diabetes, el sexo de la persona, la herencia, obesidad y sobrepeso, edad y tabaquismo. Y el diagnóstico se va a basar en la clínica y en las pruebas diagnósticas. La norma o guía de práctica clínica sobre el infarto al miocardio. La norma oficial mexicana para la prevención y tratamiento y control de las displemias nos dice que en pacientes que hayan sufrido un infarto del miocardio, la medición de lípidos se debe de realizar en suero durante las primeras 24 horas después del evento, y esta va a ser válida para la evaluación de las dislipidemias. La guía de práctica clínica nos dice que las presentaciones clínicas de la cardiopatía isquémica van a incluir la isquemia sintomática, angina de pecho estable, la angina inestable, infarto al miocardio y la insuficiencia cardíaca, así como muerte súbita. A pesar de los avances en el diagnóstico y el tratamiento, el infarto agudo al miocardio sigue siendo un problema de salud pública importante en el mundo industrializado y este va aumentando en los países en desarrollo. Se dice que la cifra de infarto al miocardio va a ser más frecuente en los hombres y mujeres de raza negra independientemente de su edad. La clasificación clínica se divide en tipo 1, que el infarto al agudo miocardio va a ser espontáneo relacionado a isquemia debido a un evento coronario primario. El tipo 2 nos dice que el infarto al agudo miocardio va a ser secundario a isquemia debido al aumento de la demanda de oxígeno o disminución de su aporte. El tipo 3 nos dice que va a haber una muerte súbita inesperada, incluida parada cardíaca, frecuentemente síntomas sugestivos de isquemia miocárdica, y este va a ir acompañado presumiblemente de nueva elevación del segmento EST. El tipo 4A y B. El A nos dice que el infarto agudo al miocardio está asociado con intervencionismo coronario percutáneo. El tipo B nos dice que el infarto agudo al miocardio está asociado con trombosis de endoprótesis vascular y este es demostrado por angiografía o autopsia. En la clasificación según el electrocardiograma de la presentación de los siguientes dos puntos serán útiles para el manejo inicial del paciente con IAM. El primero será el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento T. Este va a sugerir un trombo coronario no oclusivo, que a diferencia del segundo sí será oclusivo. En el primero va a haber una angina inestable, un infarto de miocardio sin elevación de ST. Aquí la mayor parte de los casos de IAM-CEST será un infarto de miocardio sin onda Q, mientras que una porción pequeña será IAM con onda Q. En el oclusivo será la mayor parte de los casos será un infarto de miocardio con onda Q y su porción pequeña será IAM-NQ. En los criterios de infarto de miocardio agudo en evolución o reciente va a haber una elevación típica y descenso gradual o elevación y descenso rápido de marcadores bioquímicos de necrosis miocárdica. Habrá sistemas isquémicos, presencia de ondas Q patológicas en el trazado SG, cambios en el electrocardiograma indicativos de isquemia, que serían referentes a la elevación o descenso del ST, y pruebas de imagen de nueva pérdida de miocardio viable o nueva anomalía de la movilidad regional de la pared. Y por último, los criterios de infarto de miocardio curado o en curación. Cualquiera de estos dos puntos va a permitir establecer el diagnóstico de IAM curado o en curación.
El primero va a ser presencia de ondas Q patológicas nuevas en el electrocardiograma seriados. El paciente puede recordar o no síntomas previos. Los marcadores bioquímicos de necrosis miocárdica pueden haberse normalizado, según el lapso de tiempo que haya transcurrido desde el infarto. Y el siguiente punto es que va a haber hallazgos anatomopatológicos de infarto cicatrizado o en fase de cicatrización. Y las referencias.